Señor, con el debido respeto, creo que está perdido. La voz era nítida, condescendiente y lo suficientemente aguda como para atravesar el aire húmedo del puerto. El teniente Evans permanecía de pie, con la espalda erguida en lo alto de la pasarela, su uniforme blanco inmaculado contra el acero gris del destructor. Miró al anciano de arriba abajo con un destello de fastidio en sus ojos. El hombre, que parecía tener unos 80 años, vestía unos pantalones sencillos y un polo desgastado y descolorido. Sostenía una pequeña cartera de cuero desgastada en una mano y permanecía de pie en el muelle mirando hacia el buque de guerra con una intensidad silenciosa. No se inmutó ante el tono despectivo del teniente. Él simplemente permaneció quieto, su mirada tranquila, su postura poseía una dignidad que parecía completamente reñida con su humilde apariencia. El suboficial de guardia que estaba cerca cambió su peso, percibiendo la impaciencia del teniente. Señor, este es un buque activo de la Armada de los Estados Unidos, el USS Stalwart, continuó Evans, elevando ligeramente la voz para beneficio del puñado de marineros jóvenes que se encontraban allí. La visita pública fue el fin de semana pasado. Voy a tener que pedirle que regrese al centro de visitantes. El anciano, Samuel Carter, finalmente se movió. Dio un paso lento hacia adelante, sus ojos escaneando la superestructura de la nave, los avanzados rádares, las escotillas del sistema de lanzamiento vertical. Es una buena nave, dijo, con la voz ronca por la edad, pero clara. Mucha más potencia de fuego que la que teníamos en el Johnston. El rostro de Evans se endureció. Confundió el comentario con las divagaciones de un anciano confundido. Estoy seguro de que ahora lo está. Necesito que se aleje de la pasarela. Está en una zona restringida. Bajó a la cima, colocándose físicamente entre Samuel y la nave, una barrera humana de algodón blanco almidonado y reglamentación militar. ¿Tiene un pase de acceso, una escolta oficial, alguna identificación que le permita estar aquí? Samuel miró al joven oficial, sus ojos del color de una carta náutica descolorida, con una profunda serenidad. Estoy invitado, dijo simplemente. Invitado. Evans soltó una breve risa incrédula. ¿Invitado por quién? ¿El almirante? Lo dijo en broma, con un gesto sarcástico para demostrar a los marineros que lo observaban que tenía el control total. Sí, respondió Samuel sin una pizca de ironía. El almirante Hayes. La sonrisa burlona en el rostro del teniente se congeló por un segundo, luego regresó, más pronunciada que antes. Ahora estaba convencido de que se trataba de un caso de demencia. Bien, almirante Hayes. Mire, señor, el almirante es un hombre muy ocupado. No se limita a repartir invitaciones personales para pasear por sus barcos. He sido paciente. Mi equipo de guardia tiene deberes reales que cumplir. Deben irse ahora. Un pequeño grupo comenzaba a formarse. Los marineros que se dirigían a la Libertad de la tarde aminoraron el paso, curiosos por el enfrentamiento. Un par de ellos, jóvenes marineros apenas salidos de la adolescencia, rieron disimuladamente. Vieron lo que vio el teniente, un anciano frágil que causaba un problema, una pequeña molestia en la rutina, por lo demás ordenada, de la base naval. El aire estaba cargado de olor a diésel en el agua salada, interrumpida por el distante sonido metálico del astillero y el ocasional graznido ininteligible del sistema de anuncios 1MC del barco. Era un mundo de bordes afilados, ruidos fuertes y prisa deliberada, y Samuel Carter parecía pertenecer a una época diferente y más tranquila. Necesito ver un nombre, un pase de acceso o una escolta, señor, repitió Evans, con una voz ahora alta y formal. Estaba actuando, mostrando a la tripulación como un oficial trata a un civil que no entiende las reglas. Si no puede proporcionar uno, haré que la seguridad de la base lo escolten fuera del muelle por allanamiento. La calma de Samuel permaneció intacta, pero una sombra de profunda decepción se cierne sobre su rostro. No estaba enojado. Estaba triste. Triste por el chico del uniforme impecable que no podía ver más allá.
Apretó con más fuerza su vieja cartera de cuero. Estaba agrietada y desgastada, del color de la sangre seca en algunos puntos. Los herrajes de latón verde con edad. ¿Qué hay en la bolsa, papá?, preguntó Evans con desdén, señalando la cartera con un movimiento de barbilla. Álbum de recortes, fotos antiguas. Puedes enseñárselas a los guardias cuando lleguen. Samuel no respondió. Simplemente miró la bolsa en sus manos, con los nudillos blancos. Era un hombre atemporal. Su silenciosa insistencia alteraba la precisión mecánica de la armada moderna. La frustración del teniente estaba a punto de desbordarse. Vio las miradas vigilantes de sus marineros, y su autoridad se sintió desafiada por este anciano silencioso y testarudo. Sintió la necesidad de terminar con esto de una vez por todas. Les he dado una orden legal para que desalojen esta zona, dijo Evans, con la voz llena de presunción. No han cumplido. Está interfiriendo en las operaciones navales y representa un riesgo para la seguridad, dijo, volviéndose hacia el suboficial de guardia. Llame a seguridad de la base. Diles que tenemos un intruso en la pasarela principal, posiblemente desorientado. Que envíen un vehículo. El suboficial dudó un instante, con una reticencia casi imperceptible en la mirada. Señor, dijo finalmente, tomando su radio. El círculo de espectadores se hizo más estrecho. Podían sentir que la confrontación estaba llegando a su clímax. El joven oficial, engreído por el poder de su rango, estaba a punto de obligar a un anciano a ser destituido. Se sentía mal, pero nadie se atrevía a contradecir a un oficial en medio del alcázar. La tensión en el muelle era palpable, un resorte en espiral de vergüenza y autoridad indebida. Samuel Carter estaba en el centro de todo, una estatua silenciosa de un tiempo olvidado, con la mano apoyada en el cuero desgastado de su cartera, esperando. Había esperado antes en lugares mucho peores que este. Podía esperar un poco más. Evans volvió a señalar con desdén la cartera de cuero desgastada. En serio, ¿qué podría haber en esa vieja cosa que sea tan importante? El mundo pareció disolverse por un instante. Los sonidos del muelle se desvanecieron. En un rugido sordo. El olor a sal y diésel fue reemplazado por el hedor acre del humo y combustible quemado. La pulida cubierta gris del USS Stalwart se convirtió en las placas inclinadas y retorcidas del USS Johnston, manchadas de agua salada y aceite. Un joven Samuel Carter, con el rostro manchado de hollín y su uniforme de marinero rasgado, se encontraba en un compartimento lleno de humo en las profundidades del destructor moribundo. Las alarmas sonaban, un coro constante de gritos fatales. Afuera, el estruendo de los cañones navales enemigos era una fuerza física que sacudía los huesos del barco. Apretaba la misma mochila contra su pecho. No estaba llena de fotos. Pesaba la salvación de otros hombres. Dentro había un libro de códigos japonés capturado y una lista apresurada de coordenadas de objetivos para la flota enemiga, extraída de una estación de comunicaciones destrozada. Su teniente, moribundo en cubierta, se la había puesto en las manos. Lleva esto al puente, Carter. Es una orden. Pero el puente había desaparecido, destruido por un impacto directo. Tuvo que llegar a la sala de radio auxiliar 3 cubiertas más abajo a través de un laberinto de fuego e inundaciones. La mochila lo era todo. Era una promesa, una misión, un salvavidas para miles de marineros que ni siquiera sabían que dependían de él. La visión se desvaneció tan rápido como llegó. Estaba de vuelta en el soleado muelle de San Diego. Su mano seguía apoyada en la mochila, su mirada, distante por una fracción de segundo, se volvió a centrar en el rostro burlón del teniente Evans. El público de marineros había aumentado, un teatro silencioso de espectadores uniformados. La injusticia de la escena era un amargo sabor en el aire. Desde una posición cercana al punto de conexión de servicios del barco, el suboficial mayor Miller observaba cómo se desarrollaba la escena.
Un veterano de 20 años con un rostro como un mapa topográfico de todos los mares que había navegado. Miller tenía un instinto especial para los problemas. No conocía al anciano, pero conocía a hombres como él. Los había visto en la guerra de veteranos, en los pasillos y en los días conmemorativos. Cargaban con cierta fuerza, una quietud que los jóvenes oficiales, ávidos de mando, a menudo confunde con debilidad. También conocía al teniente Evans, un hombre que veneraba el reglamento, pero desconocía el espíritu que lo sostenía. El agudo oído de Miller había captado las frases clave a través del aire húmedo. Almirante Hayes y el nombre del anciano, Carter. Fue la combinación del nombre, la mención del almirante y la inquebrantable y serena dignidad del anciano lo que despertó el interés del jefe. Mientras Evans adopta una pose, sacando pecho y agravando la situación, Miller actuó, confiando en su instinto agudizado por años de navegar en situaciones mucho más peligrosas, y se alejó de las miradas indiscretas de los marineros jóvenes. Dándole la espalda a la confrontación, sacó su celular personal, revisando sus contactos con un pulgar calloso. No llamó a seguridad de la base. Eso solo empeoraría las cosas, enterrando la situación en papeleo e informes oficiales. Tenía un número mejor. Llamó directamente al ayudante personal del almirante, un jefe maestro con el que había servido en el Abraham Lincoln. Contestaron al segundo timbre. El jefe maestro Miller dijo en voz baja y urgente: «Soy el jefe Miller, del Stalwart. Disculpe la molestia, pero tenemos una situación en desarrollo en la pasarela». Relató los hechos con rapidez y discreción, manteniendo una descripción neutral pero clara. El teniente Evans está a punto de hacer que retiren del muelle a un civil anciano. Está siendo demasiado oficioso. Miller eligió sus palabras con cuidado. El asunto es, jefe maestro, que el caballero dijo llamarse Samuel Carter y que había sido invitado por el almirante Hayes. Hubo un momento de silencio sepulcral al otro lado de la línea. Miller podía oír el tenue sonido apagado de una reunión de fondo. Luego nada. «Jefe», respondió la voz del jefe maestro. «Todo se reduce a negocios, sin ninguna broma». «¿Cómo era ese nombre?» «Carter. Samuel Carter». Miller repitió. Otra pausa. Esta cargada de tensión eléctrica. «Que no se mueva, jefe maestro», ordenó. Su voz se tensó de repente. «No, repito, no dejen que ese hombre abandone el muelle. Usen cualquier medio necesario para retrasar la seguridad de la base. El almirante va de camino». La línea se cortó. El jefe Miller colgó el teléfono con los ojos muy abiertos. «El almirante va de camino». Se giró para mirar hacia la pasarela. La situación había empeorado. El teniente Evans, con la paciencia finalmente agotada, estaba cometiendo su último e irrevocable error. El público en el muelle, y ahora el público de esta historia, podía sentir que la justicia ya no era una esperanza. Era una inevitabilidad, que se precipitaba por el muelle como un torpedo. Dentro de los tranquilos confines climatizados del cuartel general del grupo de ataque. El contraste con el caótico muelle no podía ser más marcado. Las paredes revestidas de madera estaban adornadas con mapas y arte naval. El almirante Thomas Hayes, un hombre formidable cuyas 2 estrellas se ganaron en los desiertos de Oriente Medio y las turbulentas aguas del mar de China Meridional, presidía una reunión informativa sobre logística. El aire estaba cargado de el aroma a café y el murmullo de un discurso profesional. Su ayudante, el suboficial mayor Thorne, entró en la sala sin llamar, una violación del protocolo tan grave que todos los oficiales en la larga mesa de conferencias guardaron silencio. «Almirante», dijo Thorne con voz tensa, «disculpas por la interrupción. Una llamada urgente del jefe Miller del USS Stalwart». El almirante Hayes levantó la vista, frunciendo el ceño con irritación por la interrupción. «¿Qué ocurre, suboficial mayor?» «Señor, hay un civil, un caballero mayor, en la pasarela del Stalwart. El teniente Evans le niega el acceso al barco».
Hayes hizo un gesto de desdén con la mano. Entonces que el capitán se encargue de su teniente. Esto no es un problema de nivel de bandera, señor. Thorne presionó, acercándose. El nombre del civil es Samuel Carter. El nombre flotaba en el aire como un fantasma. El bolígrafo en la mano del almirante Hayes dejó de teclear. Lentamente levantó la cabeza. Su mirada se fijó en sus ayudantes. La irritación en sus ojos fue reemplazada por una incredulidad atónita, que luego se transformó en un horror desgarrador. Los demás oficiales en la sala intercambiaron miradas confusas, percibiendo el repentino cambio sísmico en la atmósfera. Carter, susurró el almirante, con el nombre frágil en sus labios. Sam Carter está en mi muelle. Sí, confirmó el almirante Thorne y el teniente Evans. La voz de Hayes se volvió peligrosamente tranquila. El silencio antes de un huracán es lo que el jefe maestro le niega la entrada. Señor. Según el jefe Miller, está tratando mal al señor Carter. El almirante se puso de pie de golpe, y su pesada silla raspó ruidosamente contra el suelo pulido. El repentino movimiento hizo que todos se estremecieran. Ponga al capitán del Stalwart al teléfono ahora, ordenó, con la voz apagada y atronadora. Y pónganse a cubierto. Voy a bajar allí yo mismo. Jefe maestro, estás conmigo. El ambiente profesional controlado de la sala de reuniones se había evaporado, reemplazado por una energía urgente, casi frenética. Todos en esa sala sabían que algo de importancia monumental estaba sucediendo, incluso si no sabían por qué. Para el público, el secreto ahora fue revelado. Samuel Carter no era solo un anciano. Era una figura de tal importancia que su mera presencia podía exigir la atención personal inmediata de un almirante de 2 estrellas. De vuelta en el muelle, el teniente Evans estaba al final de su cuerda. La silenciosa negativa de Samuel Carter a ser intimidado o despedido se había convertido en una afrenta personal a su autoridad. El anciano no había levantado la voz, no había hecho ninguna amenaza. Él simplemente era exasperante. Eso es todo, anunció Evans. Su voz estaba tensa por la ira. Sintió las miradas de la tripulación sobre él y supo que tenía que actuar. Ya estoy harto de esta fantasía escénica. Eres un riesgo para la seguridad. Señaló con el dedo a 2 jóvenes marineros que estaban observando desde un costado. Tú y pon tus manos sobre este caballero. Lo estamos deteniendo por invadir una instalación federal y por no obedecer una orden legal. Escoltado hasta la oficina del Alcázar. Le haremos una evaluación psicológica agradable y cómoda y dejaremos que los profesionales se encarguen de ello. Los 2 jóvenes marineros, de apenas 18 años, se miraron el uno al otro y luego miraron al frágil anciano. Una ola de profundo malestar los invadió. Fue una orden, pero parecía profunda y fundamentalmente errónea. Poner las manos sobre este hombre digno y tranquilo parecía una profanación. La multitud de marineros murmuró su desaprobación. Un rumor bajo de disenso. Esto había ido demasiado lejos. Justo cuando los marineros reacios dieron un paso vacilante hacia adelante, Samuel Carter finalmente habló de nuevo. Su voz no era fuerte, pero atravesó la tensión con la claridad de la campana de un barco en medio de una densa niebla. Hijo, dijo, con la mirada fija en el teniente Evans. Te aconsejaría no hacer eso. No había malicia en su tono, ninguna amenaza. Fue una declaración de hecho simple y cruda, expresada con el peso de toda una vida de experiencia. Este consejo tranquilo y sereno fue la gota que colmó el vaso para Evans. Para él, fue el máximo acto de desafío. ¿Me estás amenazando? Evans farfulló y su rostro se puso rojo como una mancha. Eso es todo. Estás debajo. Nunca terminó la frase. Una nueva voz, aguda y cargada de absoluta autoridad, cortó el aire como una espada. Teniente Evans, retírese. Todas las cabezas en el muelle se giraron en dirección a la voz. Caminando por el muelle de hormigón con una mirada de furia fría estaba el capitán del USS Stalwart.
un hombre conocido por su comportamiento severo. Detrás de él, corriendo para mantener el ritmo, se encontraba el jefe Miller, que parecía aliviado. Pero no fueron el evento principal. Detrás de ellos, un sedán gubernamental de color negro, con banderas oficiales en los guardabarros, se detuvo bruscamente y sus neumáticos protestaron contra el pavimento. La puerta trasera se abrió de golpe y apareció el almirante Thomas Hayes. Se colocó la funda combinada en la cabeza y se movió con un propósito que dispersó a los marineros como palomas. Estaba flanqueado por su ayudante, el jefe maestro Thorne, y 2 marines de los Estados Unidos con sus inmaculados uniformes azules, que se movían con la presencia silenciosa y formidable de los guardias del palacio. El efecto fue instantáneo y total. La multitud murmurante cayó de repente en un silencio conmocionado. Una ola de movimiento recorrió a los marineros reunidos mientras todos y cada uno de ellos se ponían en posición firme y sus manos derechas se alzaban en señal de saludo. El aire, que momentos antes estaba lleno de tensión y parloteo, ahora estaba cargado de un silencio ensordecedor y respetuoso. Los únicos sonidos eran el suave chapoteo del agua contra el casco del barco, el grito distante de una gaviota y el rítmico y enojado golpeteo de los zapatos lustrados del almirante sobre el muelle de concreto. El almirante Hayes era un hombre con una misión. Pasó junto a los marineros que saludaban sin mirarlo siquiera. Pasó junto al capitán de su propio barco como si fuera una estatua. Sus ojos, que ardían con un fuego frío, recorrieron al teniente Evans, que se quedó paralizado en un estado de terror puro y absoluto. Su mano medio levantada en un saludo patético y tembloroso. El almirante ni siquiera reconoció su existencia. Toda su atención, todo su ser estaba dirigido a una persona. Se detuvo justo frente a Samuel Carter. El almirante de 2 estrellas y el anciano con el polo descolorido estaban frente a frente, con un palmo de aire separándolos. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro. El rostro duro y enojado del almirante pareció suavizarse y la furia fue reemplazada por una mirada de profundo respeto y algo parecido al asombro. Luego, en un movimiento rápido y profundamente reverente, el almirante Hayes se llevó la mano a la frente en el saludo más agudo y significativo que el teniente Evans había presenciado jamás. No fue el saludo formal que se le da a un joven. Era el saludo que se da a un jefe de Estado, a un monumento vivo. «Señor Carter», dijo el almirante con una voz cargada de emoción que resonó en el silencioso muelle. «Sam, es un honor conocerte finalmente. Bienvenido a bordo del USS Stalwart». Hizo el saludo, con el brazo rígido y la mirada fija en el anciano. Todo el muelle contuvo la respiración. Samuel Carter, el hombre que había sido despedido como un veterano perdido y confundido, lentamente, casi a regañadientes, levantó la mano en un pequeño gesto de reconocimiento. No había buscado esta atención, pero aceptó el respeto que transmitía. El almirante dejó de saludar y se giró para encarar a la tripulación reunida. Su expresión, una vez más dura como el granito, su voz ahora amplificada por la pura presencia de mando, resonó por la cubierta de vuelo y el muelle. Para quienes se lo hayan estado preguntando, comenzó, recorriendo con la mirada los rostros jóvenes y desconcertados. Permítanme darles algo de información. Este es el señor Samuel Carter. Hizo una pausa, dejando que el nombre calara. En octubre de 1944, durante la batalla del lago Gulf, el destructor USS Johnston navegaba hacia los cañones de toda la fuerza central japonesa. Un buque Taffy 3, irremediablemente superado en armamento, luchando como un acorazado. Durante esa inacción, el Johnston recibió un impacto catastrófico que destruyó su puente y las comunicaciones principales. Su oficial al mando, el comandante Ernest Evans, resultó gravemente herido. El almirante señaló con la mano la desgastada cartera de cuero que Samuel aún aferraba. En ese momento, el entonces señalero de segunda clase Carter, por iniciativa propia, abandonó su puesto,
Navegó entre el fuego y la inundación hasta el centro de información de combate comprometido y recuperó las últimas coordenadas conocidas de la flota enemiga. Las llevó en esta misma cartera a través de un barco que se desgarraba a su alrededor hasta una pequeña estación de radio auxiliar. Transmitió esa información al resto del grupo de trabajo momentos antes de que el Johnston volcara y se hundiera. La voz del almirante se hizo más fuerte, llena de un orgullo feroz. A esa única transmisión, a ese acto de increíble valentía de un marinero de 19 años en un barco que se hundía, se le atribuye directamente la salvación de los portaaviones USS Fans Chow Bai y USS White Plains. Sus acciones ayudaron a salvar las vidas de más de 5.000 marineros estadounidenses ese día. El señor Carter estuvo en el agua durante 3 días, herido y rodeado de tiburones antes de ser rescatado. Es condecorado con la Cruz de la Marina. Giró la cabeza y su mirada se posó en el teniente Evans como un golpe físico. El señor Carter no es un invitado. Es una leyenda viviente. Lo invité hoy personalmente para ser el invitado de honor en la celebración del legado de este barco. Tiene más derecho a estar en la cubierta de un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos que cualquiera de nosotros. Se ganó ese derecho a sangre y fuego. Una oleada de vergüenza invadió a la multitud de marineros. Las sonrisas y los susurros desaparecieron, reemplazados por expresiones de asombro y profundo respeto. Los 2 jóvenes marineros a quienes se les había ordenado detener a Samuel parecían querer que el muelle se abriera y los tragara por completo. Miraban a Samuel Carter, no como a un anciano, sino como a un gigante. La mirada penetrante del almirante permaneció fija en el teniente Evans. La temperatura en el muelle pareció bajar varios grados. Su voz ya no resonaba para la multitud, sino que se había convertido en una voz escalofriante y personal. Gruñido dirigido solo al joven oficial aterrorizado. «Teniente», dijo, con una palabra cargada de desprecio. «Lleva uniforme de oficial naval. Su deber principal no es aplicar las regulaciones ciegamente. Es ejercer un buen juicio y dirigir a tus marineros. Miraste a este hombre y solo viste a un viejo civil. No viste su carácter. No viste su historia. No viste al héroe que tenías frente a ti. Dio un paso más cerca, bajando aún más la voz. Confundiste tu escasa autoridad con poder real. Y la usaste para humillar a un hombre con quien tú y yo tenemos una deuda inconmensurable. No solo has insultado a un héroe nacional, teniente, sino que has deshonrado tu comisión. Les has fallado a tus compañeros y le has fallado a la Armada. Señaló con un dedo rígido hacia el barco. Presentate en el camarote del capitán. Tú, el capitán y yo tendremos una conversación muy larga y detallada sobre tu futuro en mi armada. Un futuro que en este momento se ve notablemente corto. Muévete pálido como una sábana y temblando visiblemente. El teniente Evans solo pudo tartamudear. Yo, almirante. Se dio la vuelta y prácticamente huyó por la pasarela. Las miradas de todos los marineros del muelle clavadas en él. De vuelta. Mientras el oficial caído en desgracia desaparecía en el barco, Samuel Carter dio un paso lento hacia adelante y colocó una mano suave y arrugada sobre el antebrazo rígido del almirante. «Almirante», dijo en voz baja. «Tom, el chico, es joven. Solo estaba protegiendo su puesto. Está orgulloso de este barco, orgulloso de su uniforme, quizás demasiado entusiasta en sus deberes. Pero tenía buenas intenciones. Simplemente apuntaba en la dirección equivocada». Samuel miró a su alrededor, a los rostros de los jóvenes marineros, todos ellos todavía de pie, rígidos, con expresiones que mezclaban asombro y contrición. «El honor no se trata del brillo de tus zapatos ni de la precisión de tu saludo», dijo, con la voz impregnada de la sabiduría de un maestro. «Se trata de lo que haces cuando las decisiones son difíciles. Se trata de ver a la persona, no al barco en el que llega. Es un hombre joven. Aprenderá». El almirante miró del rostro de Samuel a la mano en su brazo, luego a la antigua cartera de cuero. Mientras Samuel habló,
Una última imagen fugaz cruzó su mente. Un recuerdo nítido como la metralla. Tenía 19 años otra vez en la cubierta inclinada del Johnston, con su oficial al mando moribundo. El comandante Evans estaba apoyado contra un mamparo, su sangre manchando las placas de acero. Le puso la cartera en las manos a Sam. «Llévales esto, Carter», jadeó el comandante, con la voz entrecortada. «Cueste lo que cueste, es una orden. Haz que cuente». El peso de esa promesa de aquel cuerpo ensangrentado lo había acompañado desde entonces. De vuelta al presente, el almirante Hayes miró a Samuel Carter y comprendió la profunda gracia que acababa de ofrecerle. El almirante escoltó personalmente a Samuel Carter por la pasarela hasta la cubierta del USS Stalwart. Al llegar al alcázar, el capitán del barco llamó a la tripulación a la atención por encima del 1MC y todos los marineros disponibles se reunieron en la cubierta de vuelo en cuestión de minutos. Allí, frente a todo su mando, el capitán ofreció una disculpa pública formal al señor Carter en nombre del barco y su tripulación, con la voz quebrada por un sincero arrepentimiento. Las consecuencias para el exteniente Evans fueron significativas, pero no punitivas. Fueron educativas. El almirante Hayes, fiel a la sabiduría de Samuel, decidió que la vergüenza era una mala maestra, pero la humildad era invaluable. Evans no fue dado de baja. En cambio, fue reasignado. Durante los siguientes 6 meses, se le ordenó presentarse al servicio en el Hospital de Asuntos de Veteranos local. No estaba allí como oficial. Estaba allí como voluntario. Su deber era acompañar a los pacientes a sus citas, llevarles agua y, lo más importante, sentarse a escuchar sus historias. Cambió su impecable uniforme blanco por un sencillo polo y pantalones de vestir. Y en los tranquilos pasillos del Departamento de Asuntos de Veteranos, rodeado de la historia viva de hombres como Samuel Carter, comenzó a aprender la diferencia entre la regulación y el respeto. La Marina también aprendió una lección. Se desarrolló un nuevo módulo de capacitación titulado Patrimonio Vivo y se impuso a toda la flota, utilizando el incidente anónimo como un poderoso caso práctico de conciencia situacional y liderazgo. Varios meses después, en una tranquila cafetería de barrio a kilómetros de la base naval, un hombre vestido de civil estaba sentado tomando una taza de café. Era Evans. Se veía diferente. La arrogancia había desaparecido de su postura, reemplazada por una serena reflexión. Levantó la vista y vio a Samuel Carter sentado solo en una pequeña mesa junto a la ventana, leyendo lentamente un periódico, con su vieja cartera de cuero apoyada en la silla a su lado. Evans lo observó durante un largo rato, con una tormenta de emociones agitándose en su interior. Finalmente, se levantó, respiró hondo y se acercó a la mesa del anciano. Samuel levantó la vista al acercarse. Evan no dijo nada al principio. Simplemente se acercó al mostrador, compró una taza de café recién hecho y la colocó con cuidado sobre la mesa de Samuel. «Señor Carter», dijo Evan con voz tranquila y firme. «Solo quería darte las gracias». Samuel Carter levantó la vista. Sus ojos azul marino reflejan un destello de reconocimiento y calidez. No había juicio en su mirada, solo una serena aceptación. Señaló la silla vacía frente a él. «Siéntate, hijo», dijo. Una pequeña sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. «Dime qué has aprendido». La historia de Samuel Carter es un poderoso recordatorio de que los grandes héroes no siempre llevan un uniforme visible. Su valor está grabado en su carácter, una fuerza silenciosa que perdura. Si te conmovió su historia de dignidad y gracia, dale a me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a Veteran Valor para más historias de coraje sin pretensiones. Gracias por ver.